tuberculosis es una enfermedad infecciosa producida por la Mycobacterium tuberculosis. Se localiza principalmente en los pulmones y se identifica desde el punto de vista de anatomía patológica por la presencia de tubérculos y de necrosis caserosa. La tuberculosis es la enfermedad que mayor número de muertes ha ocasionado en toda la historia de la humanidad y continúa causando estragos. Esta constituye todavía un grave problema para la salud pública, particularmente en los países en vía de desarrollo, así como también en las sociedades que ya la habían controlado, pero que han visto multiplicarse los problemas de inmunodeficiencia como el SIDA. Se distribuye de manera heterogénea en la población y predomina en los estratos de más bajo ingreso económico que viven en hacinamiento, así como los grupos que gozan con procesos crónicos debilitantes y con deterioro inmunológico. Se estima que cada año en el número de personas que ha padecido la enfermedad se registran de 4 a 5 millones de casos nuevos y de 2 a 2.5 millones de definiciones por la enfermedad. Además, estos casos se ven incrementados cuando se les suman los casos extrapulmonares, registrando así una totalidad de 8 a 10 millones de casos nuevos al año. La enfermedad es producida por el Mycobacterium tuberculosis, descubierto por Robert Koch en 1882. El germen es un bacilo ácido alcohol aerobio, muy sensible a la desecación y a la luz solar. Se multiplica por división directa y se cultiva en medios apropiados. En casi todos los casos, la infección tuberculosa se adquiere por la inhalación de bacilos tuberculosos contenidos en pequeñas partículas aerógenas, capaces de alcanzar el alveolo pulmonar. Cuando una persona se infecta por Mycobacterium tuberculosis, desencadena en su organismo una respuesta inmunitaria mediadas por células que se desarrollan en un tiempo que oscila entre 2 a 10 semanas y que se revela por la aparición de una reacción tuberculínica positiva. El potencial de infectividad de un paciente con tuberculosis depende de 4 factores. Primero, la severidad y la frecuencia de la tos. Segundo, el carácter y el volumen de las secreciones. Tercero, los números de bacilos de la fuente de infección. Y cuarto, el uso de quimioterapia después de 2 semanas de tratamiento. En la tuberculosis, el método de diagnóstico que se va a utilizar por excelencia es la creación de un medio de cultivo que demuestre el crecimiento del Mycobacterium tuberculosis, agente causal de esta enfermedad. Pero no solamente, aunque es el más importante, no es el único. También existen otras alternativas como lo que es la PT o prueba de tuberculina. Esta vamos a encontrar se va a encontrar como una reacción inmunológica de nuestro organismo a las proteínas del Mycobacterium tuberculosis. La tuberculina mayormente se va a alojar en lo que es la dermis y podemos orientarnos a esta parte del cuerpo para la obtención de la prueba de tuberculina. Para obtener un manejo de tratamiento eficaz para el paciente, también aparte de los diagnósticos que hemos detallado, podemos utilizar también lo que son apoyos en imagenología, radiología y también apoyos clínicos, de diagnóstico clínico y también apoyos de laboratorio. Siguiendo con la valoración clínica del paciente, debemos saber que las manifestaciones clínicas de la tuberculosis no permiten diferenciar con precisión de otras enfermedades o afecciones pulmonares. El comienzo de esta patología es, en la mayoría de las ocasiones, insidioso y poco alarmante, por lo que esta puede presentar un periodo latente que dure varios meses hasta que se pueda llegar al diagnóstico certero y definitivo de una tuberculosis. La forma más frecuente de presentación de esta enfermedad es la afección pulmonar, pero también esta se puede presentar de manera extrapulmonar como una linfadenitis cervical, enfermedad genitourinaria, osteomielitis, meningitis, peritonitis, pericarditis, dependiendo obviamente del cuadro clínico que muestre cada paciente por separado. Siguiendo con el tratamiento, es necesario saber que el paciente debe aislarse en un área de presión negativa dentro del centro hospitalario
y también que el personal a cargo de este debe cumplir con una serie de requerimientos sanitarios, como son la colocación de mascarillas, gorros y guantes, así como también de sus familiares que le acompañan, para así disminuir el riesgo de contagio de la enfermedad. El tratamiento farmacológico vamos a utilizar isoniazida de 300 miligramos vía oral diario, acompañado de pyridoxina o vitamina B6, rifampicina de 600 miligramos vía oral diario y piracinamida con un máximo de 2 gramos vía oral diario. La duración de este tratamiento va a depender obviamente de las manifestaciones y cuadro clínico que muestre cada paciente por separado. La tuberculosis, tanto la pulmonar como la extrapulmonar, no presentan ningún signo radiológico. Así, aunque existan lesiones radiológicas altamente sugestivas de tuberculosis y se acompañan de una situación epidemiológica favorable, nunca se debe admitir el diagnóstico de esta enfermedad con un simple estudio radiológico, y este solo indicará que se deben realizar estudios microbiológicos. Tampoco el pronóstico y la respuesta al tratamiento se pueden valorar decisivamente por la evolución radiológica, puesto que la regresión de las lesiones pueden producirse en un periodo de entre 3 y 9 meses, y puede haber un incremento paradójico de las lesiones en el primer mes del tratamiento, sin que ello suponga un fracaso a la medicación. Sin embargo, hay que conocer que en la tuberculosis pulmonar la principal sospecha diagnóstica se fundamenta en una radiología sugestiva. Para una valoración mucho más correcta del mediastino, es de gran utilidad la tomografía computarizada, que además será muy útil para localizar los territorios afectos accesibles a función diagnóstica en los casos dudosos. Ante la sospecha de enfermedad tuberculosa, que no ha podido ser confirmada bacteriológicamente, la prueba de la tuberculina puede ser de gran ayuda, sobre todo en determinadas situaciones. Así, el mayor valor de esta prueba en el diagnóstico de tuberculosis activa se va a obtener principalmente en los niños. El hecho de encontrarnos con un resultado negativo en la prueba de la tuberculina no tiene por qué excluir el diagnóstico de enfermedad tuberculosa, ya que el paciente puede encontrarse en alguna de las situaciones que pueden deprimir la respuesta a la tuberculina, entre las que se incluyen la tuberculosis pleural y la tuberculosis diseminada. La muestra del bacilo consiste en el aislamiento del mismo, así como también poder identificar el tipo de micobacteria que es. El diagnóstico anatomopatológico consiste en una biopsia realizada en bronquios, pulmones, médula ósea e hígado. Aquí podemos observar lo que son granulomas tuberculosos. Cabe destacar los estudios realizados en el líquido pleural. Estos estudios son tomados como referencia a no ser que la baciloscopía sea positiva en el esputo pleural. Siempre al realizar uno de estos estudios se debe tomar en cuenta una baciloscopía y un cultivo.